Mega Noticias, bienvenida. Hola, un placer. ¿Cómo están? Una situación caótica. La tormenta invernal ha sido inclemente en Texas. No nos habíamos recuperado de la tormenta del domingo cuando anoche volvió a caer. Hay un elemento aquí adicional, es que además de la nieve hay hielo, lo que hace profundamente complejo la movilización. Las clases han sido suspendidas, no hay sistema eléctrico. Hay cerca de 3.500.000 personas en Texas sin electricidad. Nada más en este condado, en Dallas, en el condado Tarrant, ha habido 14.000 apagones en las últimas 24 horas. Y si hablamos de víctimas mortales, alrededor de 6-7 personas, se habla de 6 o 7 porque aún no han identificado la última, han muerto por 2 razones, hipotermia y por inhalar monóxido de carbono. ¿Eso por qué ocurre? Porque la gente va a los carros a tener un poco de calor, en vista que el servicio eléctrico ya tiene en algunas áreas más de 24 horas sin funcionar. Por otro lado, los centros de vacunación han sido cancelados porque evidentemente no hay la dinámica ni toda la estrategia para poder vacunar a las personas, y esos centros se están tornando en refugios para que las personas puedan ir a buscar comida y también algún tema de calefacción. Es caótica la situación, según el sistema de pronóstico meteorológico dice que hasta hoy va a nevar. Sin embargo, hasta que se derrita la nieve y todo vuelva a la normalidad, se espera que sea para el día domingo. 110 años que no tenemos las temperaturas como lo que estamos viviendo. Texas no está preparado para este tipo de temperaturas extremas. Claro, pero la verdad es que me llena de interrogantes esta situación. 110 años en los que los habitantes no estaban acostumbrados, no habían visto, no están preparados para enfrentar una situación tan caótica por el frío, por la pandemia, por la falta de electricidad, por la falta de gas. ¿Cómo se está controlando tanto la ciudadanía como las autoridades para que esto no se desborde? Fíjate que la red de electricidad del estado ya dijo que no saben, imagínate, que no sabe cuándo se va a recuperar nuevamente la electricidad. Ellos estiman que van a ser algunos días. Sin embargo, el gobernador de Texas, el gobernador Greg Abbott, ya dijo que era totalmente inadmisible esta postura, estas debilidades, estas deficiencias por parte del sistema eléctrico. Por otro lado, la comunidad está sufriendo porque además tú vas a los supermercados y la gente ha ido a comprar tanto, lo que tiene que ver con agua, con pan, con enlatados, que no se encuentran ese tipo de productos aquí en la ciudad. Te lo voy a decir con total responsabilidad, la gente está sufriendo mucho, más que todo la gente mayores de 65 años. Hay un sector aquí en Texas, se llama Galveston, que tiene acceso a la playa. Allí 5 personas mayores de 65 años, ancianos, han muerto por hipotermia. Es una situación lamentable que sin duda alguna deja grandes lecciones para las próximas nevadas aquí en el estado. Oye, y es que además, en efecto, hay pronósticos que indican que el frío no va a soltar a Estados Unidos, que viene más y que parece que nos vamos a encontrar con una situación difícil porque es sorpresivo para cualquier ciudadano que no está previendo esa situación, que no sabe cómo reaccionar. La comunidad no sabe cómo reaccionar, pero peor aún son las autoridades. La semana pasada, cuando comenzó la nevada, de miércoles para jueves, hubo un choque donde se involucraron más de 110 carros en la autopista. 6 personas murieron y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Primero, porque no respetaron el pronóstico meteorológico y segundo, porque no tomaron las previsiones. ¿Cuál es la diferencia del estado de Texas con otros estados? Bueno, simplemente que tienen un sistema para limpiar las calles. Estamos hablando, la calle que tú estás viendo aquí es la nevada del domingo. Aquí nadie ha limpiado las calles. Y segundo, por ejemplo, el tema de las tuberías en las casas, como están hechas de hierro, no están preparadas porque esas tuberías están hechas para temperaturas normales de Texas y no para extremo frío, entonces se están explotando, lo que agrega otro problema no solo a electricidad, sino de tuberías que están explotando, lo que implica que hay inundaciones en hoteles y en casas, además de la situación que se está viviendo por el COVID y porque muchos centros, por ejemplo Walmart, tiendas están cerradas porque no pueden abastecerse con este clima.
Caro, ¿y cuáles son las afectaciones en la industria, en las empresas? Porque evidentemente son pérdidas económicas para los empresarios, pero también son pérdidas laborales. Muchos mexicanos, por comentarte cómo estamos viviendo esta situación en el norte del país, están siendo regresados a sus casas porque no hay manera de que trabajen. Y evidentemente en medio de la recuperación económica que todos aspiramos, pues es una situación que complica más, porque además ahora por el frío no podemos regresar a trabajar, no podemos recuperarnos económicamente. Totalmente. Además que ya veníamos con una industria totalmente afectada por el COVID-19, con los casos aquí en Estados Unidos que son enormes, y Texas también tiene un gran número. Bueno, nada más hablando de Texas, que tiene 30 millones de habitantes. Hay muchísimas afectaciones en cuanto al COVID. Ya el sistema económico ya venía afectado. Con esta nevada, diferentes negocios no han podido abrir, lo que afecta aún más la situación económica de este país. Y simplemente pensando, tú hablabas de los mexicanos, sin duda, mexicanos y centroamericanos, uno se pone a pensar, la gente que está pidiendo asilo en la frontera, con este frío, con estas temperaturas, uno se pone a pensar cómo están lidiando estas personas, quizás también aquellos que están en condición de calle. Lastimosamente muchas personas van a perder la vida y van a estar muy afectados por la realidad que estamos viviendo. Cuéntame algo a tono muy personal, Caro. ¿Cómo viven los extranjeros, los migrantes que ya tienen una vida establecida en Estados Unidos, que tienen documentación, en contraste con los que no la tienen establecida o que no tienen documentación precisamente por esto? Porque hay mucha gente que vive en la calle, porque hay mucha gente que enfrenta el frío, porque a lo mejor están enfermos por la pandemia del coronavirus, porque a lo mejor todavía tienen miedo de ser deportados. Esos contrastes que como humanos nos debe de llamar la atención. Y uno se pone a pensar, si las personas que ya tienen estatus, tienen permiso para trabajar, trabajan en empresas dentro de las oficinas, por ejemplo, y se han visto afectadas por este clima invernal y también por el COVID-19, entonces uno se pone a pensar los migrantes, lo de nuestra comunidad, los extranjeros. La pregunta que tú haces, la mayoría de nosotros, comunidad latina que se viene a Estados Unidos, son los que hacen los trabajos esenciales, los trabajos duros. Y cuando referimos duros, estamos hablando de roofing, de construcción, siendo obreros. Y ellos evidentemente están muy afectados por diferentes razones. Uno, por las condiciones en que trabajan. Segundo, como saben que no tienen estatus o no tienen permiso de trabajo, pues muchas veces le hacen exigencias que van en contra de cualquier esencia de derechos humanos en este país. Pero por otro lado, también tienen que ver que ellos generan pago por hora. Día no trabajado es producción menos en cuanto a el estatus económico de las personas. Es Carolina Pereira, que amablemente atiende nuestra llamada para el auditorio de Mega Noticias. Como siempre, Carolina, muy agradecida contigo. Un abrazo y estamos en contacto por cualquier situación. Hasta luego. Muchísimas gracias.